serie de elementos que rodean el día de la Navidad. Y entre esos elementos y esos personajes está María, está José. Yo me imagino que también está el burrito que llevó a José y a María hasta Belén. Y hay muchas cosas que podemos aprender de todo esto, ¿verdad? Pero quiero saltarme unos 2 a 3 años después del nacimiento de Jesús. Porque quiero que sepa que cuando los magos llegan a Belén a encontrarse con Jesús, no era un bebé, era un niño. Ya había pasado cierta cantidad de años, pocas, pero ya era un tiempo. Y entonces aquí en Mateo capítulo 2, llegan ellos, dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está aquel que ha nacido? ¿Dónde está? Esto me recuerda algo importante y vamos a comparar la Biblia con la Biblia. Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, el hombre cae en pecado y después que cae en pecado se esconde, se trata de esconder de la presencia de Dios. Y el Señor hace la misma pregunta: Adán, ¿dónde estás? Los magos: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Esa es una pregunta bien interesante, bien interesante. ¿Dónde está? Y yo quiero hacerle esa pregunta a usted, amado hermano: ¿dónde está su niño? Y no es que el Señor no sabía dónde estaba Adán. Él hace esta pregunta para que Adán reflexione cuál era la condición en que estaba el hombre. En otras palabras, lo que está diciendo es: ¿en qué condición te quedaste después de fallar, después de pecar? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Los magos están preguntando: ¿dónde está el niño? Ya no era un bebé. ¿En qué condición está ese niño? Yo quiero esta noche, juntamente con usted, reflexionar en cuanto a nuestros hijos. Y yo puedo mirarle a usted y decir: hermano Ricardo, ¿dónde está su niño? Hermano fulano de tal, ¿dónde está su niño? ¿Qué ha sido de él? ¿Qué está pasando? Acabamos de leer Isaías capítulo 9, versículo 6, donde Isaías nos habla de un niño. Pero luego de ser niño se convierte en un hijo. Es decir, que nos está hablando de la primera y segunda venida de Jesús. Pero también es una idea que nos da el Señor de que ese niño con el tiempo se va a hacer hombre. Y depende de dónde esté nuestro niño hoy día, ese hombre que va a ser en el futuro va a hacer un impacto para la sociedad en que vive. En el libro de Lucas nos dice, en el capítulo 2, versículo 52, mire lo que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Dónde está ese niño? ¿Qué fue de ese niño? Ese niño creció, ese niño se hizo hombre, creció en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. En medio de la historia del Señor Jesucristo está enlazada la historia de Juan el Bautista. Y mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 80 acerca de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 80 acerca de Juan el Bautista. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Y el niño crecía, dice, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ambos niños, distanciados en una diferencia de 6 meses, se hicieron hombres. Los magos, los sabios dijeron: ¿dónde está el niño? Hoy día podemos preguntar: ¿dónde están nuestros niños? Algunos de ellos ya crecieron y algunos de ellos se volvieron adultos. Pero qué interesante que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo
Dice la Biblia que crecían en estatura y en sabiduría, pero también crecían en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que estos que fueron una vez niños, hoy son hombres. Impactaron la vida de la sociedad en que ellos vivieron en su época. ¿Dónde están, en qué condición están nuestros niños? ¿Qué va a pasar con nuestros niños en el futuro? Y el Señor Jesucristo y Juan el Bautista impactaron, es decir, que fueron una bendición para la sociedad en que vivían. Es decir, impactaron la sociedad para bien, porque hay dos maneras de impactar la sociedad. Hay una manera negativa de impactar la sociedad, porque aquellos que han hecho tanto daño a la sociedad, un día fueron niños. Y el problema con los padres es que nunca se hicieron esa pregunta: ¿dónde está mi niño? ¿Cuál es la condición de mi niño? ¿En qué condición lo estoy criando? Jesús crecía así. Hoy para nosotros como padres es la responsabilidad de lograr que nuestros niños sean una bendición mañana más tarde cuando sean hombres. Y una bendición para su familia, una bendición para la comunidad, una bendición para la iglesia en la cual se desarrollan. Por eso es importante, porque también, como dije hace un instante, pueden ser una maldición para nosotros. Vamos a mirar algunos puntos sobre este tema y vamos a observar un niño salvado para salvar. La vida de un niño que fue salvado con un propósito. Déjeme decirle, hermano, cada uno de nosotros llegamos a este mundo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino al mundo? Para ser el Salvador del mundo. ¿Cuál fue el propósito por el cual Juan el Bautista llegó a este mundo? Para preparar el camino del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Por eso, como padre, tenemos que decir: ¿dónde está mi niño? ¿Qué está pasando con él? ¿Cómo lo estoy educando? ¿Cómo lo estoy llevando? Cristo fue un ser humano como usted y como yo. Fue un niño como su niño. Fue criado por una familia humana, José y María, en una familia funcional. También pasaron, y era una familia pobre. ¿Cómo sabemos que la familia de Jesús era pobre? Porque cuando llegó el día de la presentación del niño, ¿se acuerdan? ¿Qué presentaba? Era obligación del padre de familia presentar una ofrenda. Y los padres ricos, como Ricardo Bonilla, por ejemplo, llevaban un toro, ¿verdad? Un toro, no una palomita, hermano. Un toro, una oveja, ¿verdad? Pero los pobres como yo, entonces llevábamos una palomita, una tortolita. Entonces había la distinción entre los pobres y los ricos, pero todos estaban en la obligación de llevar un sacrificio. Y entonces cuando María y José llevan al niño para ofrecer este sacrificio, llevan una palomita que era un cuadro de la pobreza que ellos tenían. Era una familia pobre. Pero la pregunta es: ¿dónde está mi niño? Pregúntese. A veces usted está aquí en la iglesia y está sentado, pero no está preocupado por sus niños, porque están por allá, por acá, corriendo, en vez de enseñarles. ¿Por qué? Porque usted tiene que preocuparse en qué condición está mi hijo. Está aquí en la iglesia, está aprendiendo lo que necesita aprender, porque mañana va a ser un hombre. Aquí en la Biblia tenemos la historia de un niño que fue salvado para salvar. Un niño que tuvo un propósito. Cada niño viene con un propósito. Yo cuando nací y fui niño, llegué a este mundo con un propósito: espantar a la gente, ¿verdad? Todos tenemos un propósito. ¿Qué propósito tiene usted en su vida? ¿Qué propósito tiene su niño aquí en la vida? Y aquí tenemos, mire, el libro de Éxodo capítulo 1. Miren conmigo. A este niño que fue salvado para salvar. Mire, qué interesante. Vamos a estudiar un poquito en el Antiguo Testamento, capítulo 1 de Éxodo, el versículo 15. Mire qué interesante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra,
y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Miren qué interesante. Vamos a ir desglosando parte por parte. El rey de Egipto. Cuando Moisés nace, había un rey, por cierto, malo, perverso, con planes siniestros. Cuando el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 2, nace, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este emperador de aquellos días, que aparece aquí en la primera venida de Cristo, manda a que todo el mundo sea empadronado. Esto es un cuadro de lo que va a ocurrir en el futuro. Porque en aquellos días, en el tiempo de la tribulación, previa a la segunda venida de Cristo, habrá un emperador que sellará a toda la humanidad y las empadronará. Exactamente lo mismo. En el tiempo de Moisés, Éxodo capítulo 1, verso 15, dice que había un rey en Egipto. Pero este rey siniestro, igual que Herodes en la época de Jesús, comenzó a matar a los niños de los hebreos. ¿Dónde están los niños?, preguntaron. Y cuando los magos hicieron esa pregunta en la época de Jesús, el trono de Herodes se tambaleó. ¿Dónde está el rey de los judíos?, dijeron los magos. Y Herodes tembló, con él toda Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que él comenzó y mandó a matar a los niños. Un niño salvado para salvar, es Jesús. Pero en la vida de Moisés también vemos que este niño fue salvado para salvar. Y el rey de Egipto, por supuesto, el rey aquí en esta historia es un cuadro del diablo, el señor de este mundo. Y él mandó a matar a los niños, como hoy día el diablo está mandando matar a todos los niños. Hoy estamos viendo todas esas leyes contrarias a los principios de Dios que están ciertamente acabando con la vida de nuestros niños. ¿Qué de ellos? ¿Cuál es el propósito por el cual ellos están aquí en este mundo? Y aquí vemos a este rey de Egipto. Si es hijo, matarlo. Todas estas leyes, hoy día el aborto, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Cada vez que una jovencita sale en estado fuera del matrimonio, lo primero que quiere hacer es deshacerse de la vida de ese niño. Y no entiende que ese niño tiene vida porque Dios tiene un propósito. El niño Jesús pasó exactamente lo mismo. El diablo quiso matarlo, pero él fue salvado para salvar. Hoy el mismo diablo quiere matar a nuestros niños. Hoy el diablo quiere matar la obra de Dios. Por eso en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy el Dios de este siglo está matando a nuestros niños. Hoy que recordamos el nacimiento de Jesús y todo lo que ocurrió a su alrededor, como este rey Herodes manda matar a los niños, hoy está ocurriendo lo mismo. Pero qué interesante que en el relato de Éxodo capítulo 1, verso 15 al 17, existen unos personajes llamados las parteras. Y dice que las parteras temieron a Dios y no obedecieron la orden del rey. Qué bueno. Es importante ser obediente a las órdenes de Dios. No hay que tenerle temor a los hombres, hay que temerle a Dios. Amén. Eso es importante. Y dice la palabra del Señor que las parteras temieron a Dios, respetaron la ordenanza de Dios y desobedecieron lo que el faraón había ordenado. De tal manera que preservaron la vida
de este niño. ¿Cuál fue el propósito? Como digo, cada ser humano llega a este mundo con un propósito. Y aún ahora que somos adultos, todavía podemos buscar cuál fue el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Ahora que tenemos niños pequeños, usted puede mirar a su niño y preguntar: ¿qué de mi niño? ¿En qué condición está? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor me lo ha dado? Karen va a tener un niño, una niña, ¿verdad? Una niña, gracias al Señor. Empieza a preguntar, amada hermana, ¿cuál es el propósito de esta niña? ¿Para qué viene a este mundo? ¿En qué condición va a venir? Mire Éxodo capítulo 2, verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Por eso leemos la historia de Faraón, porque él fue un niño salvado con el propósito de salvar a otras personas. Y aquí vemos la hija de Faraón. Mire lo poderoso y lo increíble que es nuestro Dios. Él usa nada menos y ve provisión en la hija de aquel que mandó a matar a los niños. Y ahí está la hija del Faraón. Y Cristo dijo que Él va a estar con nosotros todos los días. Y Dios siempre nos cuida. Y Dios siempre va a hacer provisión para nosotros. Y nota lo que hace la hermana de Moisés. Lo que hace, le dice: voy a llamarte una nodriza. Y la Biblia dice que llamó a la madre del niño para criarlo. Aún en circunstancias adversas, la mamá de Moisés, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo? ¿Cocabet? ¿O qué? En medio de las circunstancias difíciles, ¿qué hizo ella? Dice la Biblia, la llamó a la madre y la doncella que le dijo: críamelo, críamelo. El trabajo de cada mamá en medio de circunstancias, por difíciles que sean, es criar a sus hijos, ¿verdad? Así que, hermana Verónica, devuelva a ese niño que no es su hijo. Déselo a la mamá, porque ella tiene que criar. Y no lo malcríe, mire, lo está malcriando. Mamás, críen a sus hijos, no dejen que nadie más los críe, por favor, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es la provisión de parte de Dios. Y nota el nombre que le pone. ¿Cómo le llaman? Moisés. Y en el versículo que vemos aquí, ella da la razón: porque de las aguas lo saqué. Le puso Moisés porque de las aguas lo sacó. Cada uno de nosotros somos como ¿quién? Como Moisés, ¿sí o no? ¿Por qué somos como Moisés? Cada uno de nuestros hijos en nuestro hogar cristiano somos como Moisés. ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas, con un propósito. Fue salvado para salvar. Nuestros hijos son como Moisés, porque nosotros en cierto aspecto lo que estamos haciendo al criarlos bajo la luz de la enseñanza de la palabra del Señor, los estamos sacando de las aguas, es decir, los estamos sacando del mundo. Cuando vemos los mares tempestuosos y las aguas en la Biblia, esto es un cuadro de la humanidad. Miren lo que dice Isaías 57. Isaías 57, 20. ¿Qué dice Ricardito? Isaías 57, 20. Ricardo. Acá está, Ricardo. Isaías 57, 20, hermano. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus
sus aguas arrojan cieno y lodo. Ajá. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar, ¿qué dice? Está en un movimiento la humanidad, ¿verdad? ¿Y qué arroja? Cieno, excremento, suciedad. Ese es el mundo. Y nuestros hijos tienen que ser salvados de esas aguas. Y el propósito es salvarlos para que a su vez ellos salven a otros. Salvado para salvar, como Moisés. Salvado de las aguas. Y las aguas, repito, es un cuadro de la humanidad. Esas aguas turbias, esas aguas peligrosas del mundo. Y por eso tenemos que preguntar, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde andan mis hijos? Tengo que arrancarlo de las aguas turbulentas. Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ya Moisés está grande. Ese niño que fue salvado de las aguas para salvar, ya es un hombre, en Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, le dice a Moisés, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Dos cosas iba a hacer el Señor. ¿Qué iba a hacer? Librarlos y sacarlos. Miren qué interesante. ¡Ey! ¿Que no es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Librarlos o sacarlos? ¿No es lo mismo? Les pudo dar libertad y que permanecieran en Egipto, ¿verdad? Es como nosotros. Nos dio salvación. ¿Y dónde nos dejó? Aquí en la tierra, pero en cierta manera nos sacó, porque Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, cuidado. Entonces son dos cosas diferentes, librarlos y sacarlos. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó a Lázaro, en Lucas 11, si bien no recuerdo, o Juan 11, corríjame Ricardo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y después que salió, ¿qué le dijo a los demás? Desatarlo. ¿Lo había resucitado? Sí. ¿Lo había liberado? No, estaba atado todavía. Entonces son dos aspectos todavía. Y aquí dice, descendió para librarlos de la mano de Egipcio y sacarlos. No solamente les dio libertad, sino que los sacó de esa tierra. Esa es la salvación. El Señor no solamente nos ha dado salvación, sino que nos ha sacado prácticamente de este mundo, porque ya no somos de este mundo, porque ya no pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. De tal manera que podemos decir que Él nos liberó y al mismo tiempo nos sacó. Liberar y sacar. Lo sacó de Egipto, que es un cuadro del mundo. La liberación es un cuadro de la salvación y el sacarlos es un cuadro de la influencia del mundo. Él sacó a su pueblo de esa influencia en que vivían en Egipto. Entonces podemos mirar lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren conmigo Juan capítulo 8, verso 23. Juan 8, 23. Ricardo, por favor, Juan 8, 23. Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. ¿A quién está hablando el Señor Jesucristo? A los escribas, a los fariseos, ¿verdad? Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor hizo esa diferencia. Y con nosotros exactamente lo mismo. El libro de Juan capítulo 17, verso 14. Alguien que lea. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los favoreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Siga, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú
¿Qué dice el Señor Jesucristo? Están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, que el Señor nos liberó, nos dio la salvación y nos sacó de este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Eso es lo importante. Miren lo que le dice el Señor en este pasaje acerca de la nación de Israel. Dice: he visto su aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y sacarlos. El Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Este niño, Jesús, que según la tradición, porque no sabemos exactamente, nació en el día 24 de diciembre, lo que hacemos. Yo sé que hay mucha controversia al respecto. En la mañana conversaba con el hermano Cuevas. Hay algunos que dicen una cosa, otra cosa, pero vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra. Nació Jesús. Y ese niño nació con un propósito: ser el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros como niños nacemos, llegamos a este mundo con un propósito, al igual que Moisés. Otro niño vamos a mirar. Miren Levíticos capítulo 12. Levíticos capítulo 12. Y estamos hablando del niño judío. Del niño que nacía en un hogar judío. Miren lo que hacía este niño. El niño desde pequeño tenía que hacer una limpieza espiritual. Ok, piense conmigo. Si Moisés fue salvado, fue con el propósito de que ayudara ¿a qué? A salvar a otros, ¿verdad? Aquí vamos a ver a un niño limpiado. ¿Qué quiere decir? Que si es limpiado, lo hace con el propósito de que a su vez él limpie a otros. Siempre es así, el propósito con el cual nosotros nacemos. Y aquí vamos a ver un niño limpio porque necesita hacer una obra limpia. Su niño, mire el niño que tiene Karen en sus brazos, mire el niño que tiene Pedro en sus brazos, mire el niño que tiene Verónica en sus brazos, que le da ciertos mensajes subliminales a Ricardo, pero Ricardo no entiende. Un niño en sus brazos, un niño limpio para una obra limpia. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que nuestros niños crezcan limpios porque están destinados a hacer una obra limpia. Es así como veían a los niños en el tiempo de la ley. Miren Levíticos capítulo 12, versículo 3. Y al octavo día será circuncidado el niño. Note que el número 8 en la Biblia tiene que ver con nuevos comienzos, nueva vida. Y al octavo día se circuncidaba al niño. Mire qué interesante. La circuncisión era un pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Todo varón de Israel tenía que ser diferente a los varones de las demás naciones. ¿Por qué? Porque eran niños limpiados desde pequeños, porque estaban destinados para una obra limpia. Y la circuncisión nos enseña esa limpieza. Hoy día los médicos han descubierto que cuando un niño nace, le tienen que hacer la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? La circuncisión tiene que ver con limpieza y con desarrollo. La circuncisión se le hace al varón para que la limpieza sea más entera y para que su miembro se desarrolle normalmente. Eso es un cuadro de la vida cristiana. Nosotros necesitamos ser circuncidados. ¿Quién nos circuncidó? Cristo. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida limpia y para que podamos crecer adecuadamente en nuestra madurez espiritual. Entonces los niños en Israel se diferenciaban de los demás niños, de los demás pueblos paganos, precisamente por la circuncisión. Usted y yo nos destacamos en una diferencia con las demás personas por medio de ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Por medio de nuestra circuncisión. ¿Somos judíos? ¿Hemos sido circuncidados? No, lo que pasa es que somos circuncidados espiritualmente.
Porque la circuncisión física en el Antiguo Testamento es un cuadro de la circuncisión espiritual en el Nuevo para enseñarnos una verdad espiritual. Miren conmigo Lucas capítulo 2, verso 21. Aquí está Jesucristo. Un niño limpio para una obra limpia. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Jesús también fue un niño escogido para ser limpio para una obra limpia. Romanos capítulo 2, verso 29. Usted y yo como padres tenemos que cuidar que nuestros niños sean niños limpios para una obra limpia. Romanos capítulo 2, verso 29. Dice la palabra, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Esa circuncisión que el Señor hizo en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 11, mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo, en Él, ¿en quién? En Cristo. También fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa circuncisión física que se operaba en un niño judío es un cuadro de la circuncisión espiritual que el Señor hace en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi niño? ¿Lo estoy ayudando a que sea un niño limpio para una obra limpia? ¿Estoy logrando que mi hijo sea salvado para a su vez salvar a otros, como en el caso de Moisés? ¿Estoy logrando que mi hijo sea un impacto en la sociedad como lo fue el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el niño? Y no es para preguntar dónde está su ubicación, sino en qué condición está. El Señor preguntó, ¿dónde está Adán? No para saber dónde estaba ubicado, sino para saber en qué posición estaba delante de Dios. Y esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niña? Yo necesito criar un hijo que sea salvado de las aguas para salvar a otros. Yo necesito criar a un niño limpio para una obra limpia, como lo fue el Señor Jesucristo. Note algo bien interesante. Seguimos leyendo Levítico capítulo 12, versículo 4. Vamos de nuevo del 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella, hablando de la mamá, mire, qué cuadro más hermoso. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Cuántos días era purificada la mujer? 33 días. Antes de tocar lo sagrado, antes de hacer la obra del Señor, se le encomendaba con una vida limpia, santa. 33 días de purificación. ¿Qué nos recuerda el número 33? La muerte de Jesús, porque fue crucificado a los 33 años. ¿Y para qué murió Cristo? Para purificarnos, para limpiarnos, para lavarnos de todo pecado. La madre cumplía un papel muy importante en este ritual. Se purificaba por 33 días. Esto es un cuadro de la vida limpia, la vida santa, una vida como la de Cristo, quien murió para santificarnos, para purificarnos por su sangre preciosa a los 33 años. Nada de esto es casualidad. A veces miramos cosas en la Biblia y pensamos que es pura casualidad. No, Señor, porque esto es un cuadro de la purificación de Cristo. La circuncisión es un cuadro de la circuncisión que Cristo opera en el corazón del creyente. Es la circuncisión del corazón. Vamos a mirar Josué capítulo 8. Alguien que lea, por favor. Josué capítulo 8, versículo 34. Josué 8:34. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo nos limpiamos? Aquí está la respuesta en Josué capítulo 8.
Voy a leerlo yo, versículo 34. Después de esto, leyó Josué delante del pueblo de Israel. ¿Qué leyó? Todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La mejor manera de vivir una vida santa para hacer la obra santa es aplicar toda la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Josué leyó todas las palabras del Señor. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. Leyeron todo. Como padres, hermanos, nuestra responsabilidad es darle instrucciones a nuestros niños para que en el futuro sean instrumentos del Señor. Tenemos que aprender y enseñarles toda la palabra del Señor. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón tenemos que instruir a nuestros niños. Dios va a usar un niño limpio, inocente, para extraer la verdad. ¿Se acuerdan? Ese acontecimiento con el rey Salomón. A veces nos enfocamos en la espada. Hoy día nos vamos a enfocar en el niño, en los elementos de esta historia, de estas dos madres que se disputan a un niño. Una dice, es mi hijo, la otra dice, no, es mío. Y la única manera de saber la verdad, hay que sacar la espada. Pero también Dios no solo usa la espada, que es un cuadro de la palabra, sino que usa un niño. Y utiliza un niño para que la verdad resalte. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue usado para resaltar la verdad de Dios a la humanidad pecadora. Por eso es importante preguntarnos, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está cada uno de nuestros niños? La palabra del Señor nos enseña que debemos limpiarnos para que Dios obre maravillas entre nosotros. Un niño fue salvado para salvar. Otro niño fue limpiado para limpiar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que limpiarnos para que el Señor obre maravillas entre su pueblo. Miren el libro de Josué, capítulo 3, verso 5. El Señor iba a hacer grandes maravillas con la nación de Israel. Y ahí en Josué capítulo 3, versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Si nosotros queremos que el Señor obre maravillas, tenemos que limpiarnos. Si queremos que mañana más tarde el Señor salve a otras personas, tenemos que salvar a nuestros niños. Preguntarnos, ¿dónde están nuestros niños? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cómo está afectando el mundo la vida de nuestros hijos? Y limpios podemos hacer la obra limpia a la cual el Señor nos ha llamado. Cada uno de nosotros, dice aquí Josué dijo al pueblo, santificaos. Queremos ver las maravillas del Señor realizadas en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Tenemos que limpiarnos, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si usted quiere ver las maravillas del Señor, santifiquemos nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir perdón a Dios. Necesitamos ser como Moisés, salvados para salvar. Necesitamos ser como los niños judíos, limpios para una obra limpia. Necesitamos ser como Jesús, vino al mundo con un propósito. Usted y yo, aún a pesar de que seamos adultos, tenemos que descubrir cuál es el propósito por el cual hemos nacido. Y ahora que tenemos nuestros niños, pregunten, ¿qué es de mi niño? ¿Dónde está? No porque usted no sepa que está allá en sus brazos, sino en cuanto a su condición espiritual. Señor y Padre, te quiero dar gracias esta noche. Padre Celestial, ayúdanos a santificarnos cada día, a limpiar nuestras vidas, a pedirte perdón constantemente, porque tu palabra dice que es una promesa. Tú vas a hacer maravillas entre tu pueblo mañana. Oh bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la sencillez de tu enseñanza.
Gracias por Moisés, salvado de las aguas, y salvó a muchas personas de la turbulencia de esta tierra, de este mundo, Padre. Y liberó a muchas generaciones, Señor amado. Les dio libertad y los sacó de la tierra de Egipto en el poder de nuestro Dios. Gracias por el Señor Jesucristo, que nació para salvar. Gracias por los niños judíos, que eran purificados y limpiados para purificar a su vez a los demás. Señor amado, para que la enseñanza vaya de generación en generación a través de nuestros niños. Señor, en este tiempo de Navidad que recordamos al niño Jesús, también recordamos a todos los niños del mundo, Señor, que sufren, a todos los niños, Señor, que son maltratados, a todos los niños en diversas partes del mundo, Señor, que son vejados, ofendidos, matados, Señor, aniquilados por las enfermedades, por el hambre, bendito Dios. Te ruego por nuestros niños. Y aquí, Señor, quiero orar por los niños de nuestra iglesia y por los padres, Señor amado, que muchas veces no se interesan en la vida de sus hijos, que muchas veces pasan desapercibidos sus hijos delante de sus ojos, que no prestan atención, Señor, en el cuidado y en la disciplina de sus hijos y en la corrección adecuada. Señor, que aprendan a corregir a sus hijos para que mañana más tarde ellos a su vez puedan corregir a los suyos propios. De igual manera como Moisés fue salvado para salvar a otros, debemos corregir para que ellos corrijan a otros, y así de esa manera, Señor, santificarnos para que tú hagas maravillas entre nosotros. Gracias, Padre amado, quédate con nosotros lo que resta de este servicio. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y sobre todo, gracias por tu presencia y por tu palabra. En el nombre y los méritos de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.